decía, dice, este es un problema pues tomado de una prueba que se hizo para una admisión de empresa. Básicamente escribe una función, da un string de caracteres arbitrario, retorna verdaderos si todos los brackets definidos como paréntesis, square breaks, o sea, los paréntesis son estos, está hablando de estos, los brackets cuadrados que son estos, los curly que son estos y los chevrons que son estos, ¿sí? Tenemos estos de apertura y estos de cerradura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es construir un programa que verifique si estos están en el orden correcto, es decir, que si abre, cierra en el orden correcto. Entonces miremos por ejemplo este primero. Obsérvese aquí que abre esta llave y cierra aquí, ¿sí? Llave que abre, llave que cierra. Esta que abre aquí, cierra acá. Esta que abre acá, cierra acá. Y esta que abre, cierra acá. ¿Sí? Estos están correctamente ordenados. ¿Qué pasa con el segundo y por qué da falso? Porque miren que aquí abre esta pero cierra de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar una pila como estructura de datos para saber si los brackets están correctamente ordenados. Entonces, ¿cómo es la estrategia? La estrategia consiste en usar una pila, ¿sí? Una pila para incluir los de apertura, ¿sí? Y los vamos sacando a medida que llegan los de cerradura, ¿sí? Si la pila queda vacía al terminar el programa, entonces están correctamente apilados, ¿sí? Están correctamente organizados. Entonces miremos el ejemplo cómo funcionaría con el primero. Entonces ustedes ven acá en el primero, miremos los de apertura. El primero que llega es el paréntesis, luego llega el cuadrado, luego de esto llega la llave y finalmente llega este de acá. Recuerden que la pila será una estructura tipo LIFO. El último que entra es el primero que sale. Entonces miren que se va ordenando de esta manera. Entonces el primero que va a quedar es el último que inserté. Y ahora, ¿cómo lo vamos a empezar a sacar? Este únicamente los podemos sacar si llega uno de cierre, ¿cierto? Si debe llegar este, ¿sí? Debería llegar este de cerradura para poderlo quitar. Si llega cualquier otro, vamos a retornar de una vez falso. ¿Por qué? Porque si llega cualquier otra cosa, retornamos falso. Que sea de cerradura, naturalmente. Pues ya no cumple, está cerrándose mal, ¿sí? Como pasa en este caso, ¿sí? Como pasa en este caso, pues como ya llega un paréntesis, pues no hay nada que hacer, eso es falso. Y pasa lo mismo. Este solamente va a cerrar cuando llegue este de cerradura, que llegue este de cerradura y llega este de cerradura, ¿sí? Entonces para eso vamos a construir un programa pues que nos va a hacer este proceso, ¿sí? Nos va a hacer este proceso, yo lo tengo por acá en el IntelliJ. Entonces vamos a hacerlo. Entonces acá lo tengo. Entonces vamos a construir acá una nueva clase que se va a llamar, vamos a llamarlo ejercicio de empresa. Entonces tests, bueno, test significa prueba, vamos viendo. Ejemplo, brackets, ¿sí? Llamémoslo brackets. Miremos cómo sí, sí, brackets. Entonces vamos a decir que es una clase. Vamos a decir que eso es una clase. Y bueno, en una clase Java. Bueno, muy bien. Entonces aquí la voy a agregar y ya la agrego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a cambiar el nombre por algo más. Está como feo. Brackets. Listo, ahí está bien. Brackets. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya lo hice. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a crear una clase que se basa en el public bool, boolean, solve. Y va a entrar un string, ¿no? Sí, va a entrar un string. Entonces, que el string que entra es la cadena que nosotros vamos a evaluar. Vamos a importar algunas librerías que nos van a servir. Java.util.start, ¿sí? Y voy a utilizar otra que se llama ArrayList, que voy a explicar ahora en breve. ArrayList, ¿vale? Vamos a utilizar esas dos. Entonces, yo voy a tener aquí presente que voy a tener los de apertura y los de cerradura para tenerlos aquí listos en dos listas paralelas. Entonces un array list de charts, de charter
Entonces, básicamente vamos a llamarlo símbolos de entrada. Y los símbolos de entrada, ¿cuáles van a ser? Los símbolos de entrada van a ser, va a ser el paréntesis de apertura, que es este, va a ser este de acá, que sería la llave de apertura, y este de acá, input, va a ser esta llave, y finalmente el cuadrado, sin input. Entonces, bueno, ahí lo voy a tener como de apertura, ¿vale? Ahora, vamos a tener otros que son, verdad que esto no acepta doble comilla porque es un char. Entonces, bueno, le cambiamos por este de acá. Y finalmente tenemos los de cerradura. Entonces, array list de character. Y tenemos los de salida. New array list. Y vamos a tener sin output. ¿Cuál es el de cerradura equivalente a este? Es este, ¿no? Este paréntesis de acá. Tenemos este otro, que sería el de cerradura de este de acá, que sería este. Luego tenemos el de cerradura de este, que sería este de aquí. Bueno, ese no nos va a dar, que es este. Y finalmente tenemos este de cerradura, que sería este de acá. Bueno, ya tengo los de apertura y los de cerradura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras, y vamos a utilizar una pila para ir apilando los símbolos de entrada e irlos sacando con la lógica que acabé de explicar. ¿Cómo hago eso? Voy a crear una pila de ¿qué? De chars, y lo voy a llamar, pues, objeto stack, igual a new stack. Y lo que vamos a hacer es básicamente hacer un recorrido en el string de acá, ¿sí? Entonces, por int igual a 0 y menor que str.length y más. Y lo que vamos a hacer nosotros es básicamente tomar un char, que sería str. Bueno, char elemento es igual a str.charat en la posición, y entonces aquí ya tomo el char, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy llenando dos arrays con los símbolos de entrada y de salida como listas paralelas. Estos son listas paralelas, pues, que vamos a usar. Entonces tomo el char. Entonces voy a preguntar si el elemento si sin input contiene ALM, pues ¿qué hacemos? Si es un símbolo de entrada, ¿qué hacemos en la pila? Lo inserto, ¿cierto? Punto push e ingreso el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Si es un elemento de entrada, entonces ¿qué hago? Si es un elemento de entrada, lo inserto. ¿Estamos allí? ¿Y ahora qué va a hacer? Vamos a evaluar si es un elemento de salida. Es decir, si sin output contiene ALM, lo que llega, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer varias validaciones, ¿cierto? Lo primero es, si el objeto stack no está vacío, ¿no? Si el objeto stack es punto empty, o sea, si no está vacío, ¿estamos de acuerdo? Porque si está vacía, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si está vacía? Pues está mal, ¿no? Tiene más símbolos de salida que de entrada, entonces está mala. Si eso está vacío, pues ¿qué hacemos de una vez? False. ¿Por qué? Porque está vacío y te está llegando un símbolo de salida. ¿Qué significa eso? Pues que está mal organizado, ¿vale? Ahora, ya preguntamos si está vacío. Ahora lo que tengo que preguntar
es lo siguiente. Voy a tomar el objeto de salida. Entonces voy a preguntar int posición sería igual a sin output punto get index of lm. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Aquí vamos a obtener la posición del elemento de salida. Entonces, obtengo la posición del elemento de salida. Entonces, por ejemplo, si es este me va a volver 0, si es este me va a volver 1, si es este me va a volver 2 y si es este me va a volver 3. Entonces, si llega este, ¿qué tiene que haber en el top de la pila? Pues tendría que haber este. Si llega este, tiene que llegar este de acá. Si llega este, tiene que estar este de acá. Entonces yo sencillamente voy a validar si el top de la pila corresponde al top de apertura que estoy esperando, el que supone que estoy cerrando. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que yo tengo que hacer aquí es, voy a obtener el top de la pila. Entonces, el elemento de la pila, entonces llamémoslo lm_stack. Entonces, ¿qué sería? Sería la pila, que sería objeto stack punto pop. ¿Qué hace pop? Lo que hace pop básicamente es sacar el primer elemento de la pila, ¿sí? Saca el primer elemento de la pila y lo elimina, ¿sí? Y me vuelve su valor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sencillamente tengo que preguntar, vea, si el elemento la posición que yo tengo sería entonces si sin input.charatni, o sea, si el elemento, punto get en la posición post es igual al elemento del stack. Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? Lo que yo estoy preguntando aquí es si el símbolo de apertura, ¿cierto? Tomando en cuenta pues el de cerradura de lo que estoy cerrando, ¿es igual a quién? Al tope de la pila. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque estoy cerrando un paréntesis. ¿Cuál es el equivalente? Paréntesis de apertura. ¿Qué tiene que haber en el tope de la pila? Un paréntesis de apertura. ¿Sí? Eso es lo que tiene que haber ahí. Yo es lo que yo estoy verificando por acá. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy verificando en este pedazo. Entonces, si esto se cumple, pues realmente no pasa nada. ¿Cuál es la situación que no debería de pasar? Si esto no se cumple, ¿qué debería de pasar? ¿Retornar? Falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Retorno? Falso. ¿Por qué? Porque estoy cerrando algo que no debería haber abierto, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser igual. Si no, esto retorna falso. Ahora, en otra situación, cuando este for termina, ¿qué debería de pasar con la pila? Debería estar vacía, porque metí todos los de entrada y lo puse con los de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué debe quedar? Pues que todo se abrió y todo se cerró. Entonces, la pila me debe quedar vacía. Entonces, retorno, en este caso, pregunto, si la pila está vacía, o sea, el objeto está vacío. Si el objeto está vacío, ¿qué retorno? True. En otro caso, retorno false. Creo que aquí es al revés. Creo que así y 2 puntos. Esto es un operador ternario, ¿no? Si esto se cumple, devuelve true. Y si no se cumple, devuelve false. Es una manera pues más corta de escribirlo. ¿Que hay una manera de hacer esto un poco más comprimido? La verdad, sí. Pero pues no es necesario. Y ahora, vamos a crearle una prueba. Entonces vamos a hacer que construya una prueba. Si voy a probar este señor. Y vamos acá, sí, por favor añadirlo. Y bueno, aquí tenemos el text. Entonces vamos a hacerlo con los ejemplos que nos proporcionaron de la guía. Entonces, estos son los ejemplos de la guía. Esperen, yo mando esto a su buen recaudo. Entonces, los ejemplos de la guía, ¿cuáles son? Entonces, vamos a probarlo ahora acá. Entonces, string, test1. El test1 es este de acá. Chan. Luego viene este. ABC 1, 2, 3. ABC. Cierro este y cierro este. Y la prueba número 2 es
este de acá, abro paréntesis, ABC, abro corchete, 1, 2, 3, cierro mal aquí, y luego ABC y cierro pues otra vez. Y esto vendrían siendo los dos casos de prueba. Este tiene que dar verdadero, este tiene que dar falso. Entonces, instancio un objeto del otro sería entonces, ejemplo de los brackets, igual a new, listo, instancio, y tengo el assert. Necesito dos asserts. Necesito assertions.assert true y assert false. Esto debe ir en orden. Igual ahorita nos va a molestar un poquitico el check de código, pero eso lo corregimos. Hay unas cosas que no hice totalmente bien. Entonces, assert true tiene que dar con objeto brackets.sol en el caso de test1, ¿sí? Y en el caso de test2 nos tiene que dar falso, ¿sí? False. Esto es sample brackets.sol y con test2 nos tiene que dar falso esa cosa, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, puede que falle, pero pues miramos qué hacer. Miremos a ver. Bueno, ahí está instanciando y ha pasado. Sí, porque como hace 8 días lo hice un poco con afán, entonces pues las cosas con afán no suelen salir bien. Entonces básicamente es utilizar una pila para saber cuál es el de bracket que yo necesito cerrar primero, en el orden que los debo de cerrar. Y como ven, ya este código pues cumple esas características, ¿sí? Cumple esas características que ustedes ven acá. Tengo los de entrada, los de salida. Esto puede solucionarse de 1000 formas, pero pues yo utilicé esta manera, con una pila. ¿Cuál es la complejidad computacional de este algoritmo? Si el string tiene tamaño n. O de n. Porque lo que tiene que, miren, lo que realmente determina la complejidad computacional es este for. Y este for inevitablemente va a recorrer el string. Lo que nos facilita esto es no tener cálculos adicionales para saber cuándo abre y cuándo cierra, ¿sí? Que de pronto de otra manera hubiera sido un poco más de n. Entonces si le llegan a preguntar, bueno, ¿y cuál es la complejidad computacional de eso? Pues es n. Vamos a correr pues el tema del build, va a fallar. Él va a fallar. Él va a fallar en el siguiente proceso, pues por una razón. Por ejemplo, aquí hay un espacio y cosas así. Ahí está corriendo las pruebas y va a fallar en el check style. Debería de fallar. Ahí vieron que falló en el check style, ¿no? Entonces miremos dónde está llorando en el check style esto. Afortunadamente, pues, esto creo que me abre un navegador. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Supuestamente, bueno, en Windows sí aparece esto. Abrir pues con algún... Entonces vamos a corregir los errores que nos está presentando CheckStyle. Firefox. Lo bueno es que esto nos da reportes. En el tema de. Nos da reporte pues en HTML. Facilita mucho las cosas. Entonces bueno. Por acá. No, es que no me dice dónde está. Entonces aquí está. Vamos a buscar aquí en creo que está por acá, app Gradle config. A ver, creo que está acá en .gradle. Me acuerdo dónde colocan los reportes. Build, reportes. Nos dan los reportes de los tests. Están por acá. Miren que los reportes de los tests pues dicen que todos salieron bien. Y acá en los reportes de CheckStyle, pues nos va a aparecer que está fallando. Entonces nos dice en la línea 20, ¿sí? Básicamente for no está seguido de espacio en blanco. Hay unas cositas que corregir acá, miren, esto también debe ir así, esto también debe ir así, esto también debe ir así. Son cositas que él molesta. Bueno, vamos con la línea 44. Me dice que se puede simplificar la expresión. Parece que creo que no necesito esto. No necesito eso. Vamos a ver, me molestó los paréntesis. Veamos si sale algún otro error. Y lo corregimos.
Eso ya, recuerden que para el taller que viene después de este, pues vamos a hacerlo así. Y hay un error todavía. Entonces, se puede simplificar la expresión línea 44. Sigue con el mismo error. No sería, pues no hace la condición, pues ya se le devuelve un verdadero. Ah, pues sí, ¿no? Si está vacía, me devuelve verdadero. Y si no me devuelve falso. Sí, sí, sí. Tiene usted la razón. Sí, no es necesario. Realmente no es necesario. Y por acá, ya, sí, ya dio. Y ya pues ya no tiene ningún error. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, ustedes recuerden que chase tire, pues lo que hemos hablado, que este pues hace la verificación y se están utilizando unas reglas pues más laxas para ustedes. Pero si utilizamos las reglas totales, pues no, eso